Estamos entonces, bien, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, ¿ya? 30 de marzo. La semana pasada vimos ya lo que eran, nuestra unidad 2, dimos inicio a lo que eran los carbohidratos, ¿no? Hablamos sobre las generalidades de los carbohidratos, hablamos sobre la clasificación de los carbohidratos y les dije que nos íbamos a quedar acá, que hoy día íbamos a empezar a hablar lo que era fibra, que era una parte de los carbohidratos, ¿no? Que pertenecían específicamente a carbohidratos complejos, polisacáridos no digeribles, ¿ya? O sea, las fibras son polisacáridos, pero tienen la característica de no ser digeribles, ¿no? Habíamos hablado, para repasar un poquito, de que estos hidratos de carbono, ¿no? No producen energía, que esa es otra de las características que la fibra, perdón, tenía, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué sucede con la fibra? ¿No? ¿O por qué es beneficiosa? ¿En qué manera nos ayuda? La fibra no se puede digerir, tampoco se puede absorber en el intestino delgado, entonces directamente la fibra tiene la cualidad de que pasa al intestino grueso, pasa directamente al colon. En el colon, esta fibra puede ser fermentada. ¿Qué quiere decir fermentada? De que la acción de las bacterias del colon la van a ayudar a degradarse, ¿ya? Eso quiere decir que son fermentadas. Entonces, hay algunas fibras que se fermentan, que se degradan por completo, y hay otras fibras que no lo hacen por completo, lo hacen de manera parcial, ¿ok? Entonces, mencionábamos que dentro de las funciones de la fibra, o por qué era el beneficio de la fibra, o por qué es importante que nosotros consumamos fibra, estaba porque para empezar mejoraba los movimientos intestinales, es decir, hay un tipo de fibra en específico que hace de que haya mejor movimiento intestinal, que mejore el peristaltismo. Los movimientos del intestino se conocen como peristaltismo, ¿ya? Además, por la característica igual de que absorbe agua, ¿no? O que de algunas tienen la capacidad de ser viscosa, ¿no? De ser gelificantes, entonces también dan consistencia a las heces fecales, ¿ya? Además, al atraer agua, ¿no? Aumentan el volumen de la materia fecal y su velocidad de eliminación también. Como consecuencia a esto, ¿no? Dice de que la fibra va a prevenir el estreñimiento, va a evitar enfermedades del colon, como cáncer de colon, por ejemplo, va a evitar enfermedades como las diverticulosis o diverticulitis, ¿no? Y otras enfermedades gastrointestinales. Hay algunos, muchos artículos, diría yo, en los que se menciona que la fibra tiene un beneficio también sobre la disminución del colesterol, ¿no? Disminuye, dice, la absorción del colesterol a través del intestino y por consecuente disminuye el nivel de colesterol en sangre, ¿no? Entonces hay muchos artículos que hablan sobre este beneficio que también tiene la fibra, ¿ya? Como fuentes de fibra tenemos a los cereales integrales, las leguminosas, los vegetales y la fruta. ¿Ya? Esos son los alimentos que son fuentes de fibra. Estoy hablando de fuentes de fibra alimentaria, porque también hay otra fibra que ya no es de origen alimentario, ¿no? Es decir, que no lo consumimos nosotros directamente del alimento, ¿no? Y a eso se llaman fibras funcionales. Las fibras funcionales son efectivamente son fibras, no son también polisacáridos digeribles, pero que han sido extraídas o de algún alimento o de alguna planta, ¿no? Para el consumo, pero les vuelvo a repetir, ya no a través de los alimentos, ¿no? Es ahí donde entran, por ejemplo, los laxantes, los medicamentos que son fibra, ¿no? Que hay una gran variedad, o suplementos de fibra, etcétera. ¿Ya? Entonces está como fuentes de fibra, fuentes alimentarias, obviamente tenemos, que son los que les mencioné, cereales integrales, leguminosas, frutas, verduras, y están también la fibra funcional, que son suplementos o algún tipo de medicamento que tiene en su composición también de fibra, ¿ya?
Bueno, la fibra se va a clasificar en dos formas, ¿no? Y eso igual medio mencionamos la semana pasada. Dijimos que la fibra se va a clasificar en fibra soluble y en fibra insoluble. ¿A qué se debe esta clasificación? Esta clasificación se debe a la capacidad, uno, que tienen en absorber agua, ¿ya? Y también hay otros libros que mencionan de que es una clasificación según su composición química, ¿ya? Entonces se clasifican en fibra soluble y fibra insoluble. La fibra insoluble, yo les decía, las fibras tienen la capacidad de que se fermentan en el colon, ¿no? Gracias a la flora bacteriana, ¿ok? Silencian sus micrófonos, por favor. Entonces, la fibra insoluble tiene la capacidad de que su fermentación es parcial, o sea, no se fermenta totalmente este tipo de fibra. Y además tienen la capacidad de que no son viscosas, o sea, no pueden absorber agua, ¿ya? Dentro de sus componentes están la lignina, celulosa, hemicelulosa. ¿Qué son estos? Son componentes de la fibra, ¿ya? En otras palabras, es la fibra que le estamos conociendo de manera, sus nombres químicos de la fibra, ¿ya? Lignina, celulosa y hemicelulosa. Todos estos componentes, ¿no?, son de origen vegetal. Nosotros los encontramos en las plantas. Por favor, actívenme sus cámaras, no veo a ninguno de ustedes. Gabriela, Rosario, Alexandra, Sue, Héctor, Paola. ¿Me ve a mí? ¿A mí me ve? Ahora sí ya lo estoy viendo a Héctor. ¿A mí me ve, profe? Osvaldo lo veo. Fernanda, ¿alguien me habla? ¿Quién me está hablando? ¿Sue? ¿Qué pasó, Sue? No sirve mi cámara, apenas estoy conectada. Ya. Ya hablé con la jefe, no sé quién era, pero Con la hablé. jefe de carrera, ya, muy bien. Igual. Rosario, ya está bien, Sue, no pasa nada. Rosario, Alexandra, Emilia, Paola, por favor, actívenme su cámara. Edith, Luis, Emilia. ¿Qué decías, Héctor? Dice que su cámara está mal. Ya, ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Les decía, la fibra insoluble tiene la característica de que se fermenta de manera parcial, es decir, no lo hace completamente. O sea, ¿qué es la fermentación? Es que la fibra no se degrada completamente en el colon, ¿ya? Y dentro de sus componentes están la lignina, la celulosa y la celulosa, ¿no? Que esos son los nombres químicos y específicos de cada tipo de fibra, ¿ya? Dentro de los efectos fisiológicos, o sea, cuál es su función en nuestro organismo, este tipo de fibra, en general todas las fibras insolubles, aumentan el bolo fecal, dice, se liga a otros ácidos biliares, ¿no? Disminuye el tiempo de tránsito intestinal, es decir, acelera su paso por los intestinos, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? Se encuentran en muchos alimentos, como por ejemplo en el salvado, en los trigos, en las verduras, ¿no? Y en general en todas las plantas se puede encontrar este tipo de fibra, ¿ya? En cambio, la fibra soluble tiene la capacidad de que se fermentan de manera total en el colon. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a degradar totalmente en el colon, ¿ya? Y además tienen la capacidad de ser viscosas, ¿ya? Este tipo de fibras, además de que son beneficiosas para nuestro organismo, se lo utiliza mucho en la industria alimentaria. ¿Para qué? Para la formación de mermeladas, por ejemplo, ¿no? Como estabilizantes también dentro de la industria alimentaria se les utiliza como espesante, como estabilizante, como gelificante, ¿no? Es por eso de que se lo utiliza, por ejemplo, en las mermeladas, ¿ya? En las gelatinas también es otro ejemplo de que ustedes pueden encontrar, de que este tipo de fibra se lo utiliza en la industria alimentaria, ¿ya? Tienen la capacidad de ser viscosas, que quiere decir que también atraen agua. Estas fibras, como el mismo nombre lo dice, solubles, ¿qué quiere decir? Que sí son solubles en agua, sí tienen la capacidad de atraer, de retener agua,
¿ya? Dentro de los componentes, es decir, dentro de su composición, ¿no? Estas fibras están compuestas por gomas, ¿no? Como la avena, la leguminosa, el centeno, por ejemplo. Las pectinas, que son otros tipos de fibras que se encuentran más en las frutas y verduras, sobre todo frutas cítricas, ¿ya? En los mucílagos también se encuentra, y la hemicelulosa, fíjense que hay algo curioso. La hemicelulosa se encuentra formando parte de las dos clasificaciones, ¿no? Tanto de la fibra soluble como también de la fibra insoluble, ¿ya? Pero es la única. Luego, cada tipo de fibra tiene sus componentes específicos. Solo la hemicelulosa tiene la capacidad que es soluble, como también es insoluble, ¿ya? Esta fibra, a diferencia de las otras, retrasan el vaciado gástrico, ¿no? En otras palabras, son las que como nosotros les decimos comúnmente, se digieren más lento, pasan más tiempo en el estómago, ¿no es verdad? Pasan más tiempo en el estómago. Disminuyen además la absorción de la glucosa. Estas son el tipo de fibra que hay estudios que demuestran que además disminuye la absorción del colesterol. Este tipo de fibra soluble. O sea que si ustedes en algún momento tienen algún paciente que tiene colesterol, triglicéridos, etcétera, ustedes tienen que buscar bien cuáles son los alimentos que son ricos en este tipo de fibra, en fibra soluble, ¿no? Porque como están viendo, esta tiene la función de que puede disminuir la absorción de glucosa, inclusive entonces es bueno para pacientes diabéticos, y además disminuye los niveles de colesterol. Ya le dije, ¿por qué lo hace? Porque disminuye la absorción del colesterol a través del intestino, y por consecuente hace que se disminuya el colesterol en sangre, ¿ya? Además tiene la capacidad de que este puede retener agua, puede absorber agua, ¿ya? Necesita también de agua para poder transportarse. Es por eso que también necesitamos el consumo de agua. En muchos pacientes que tienen estreñimiento se debe a que no consumen agua, ¿no es verdad? Y es porque este tipo de fibra en específico necesita sí o sí de agua. Necesita sí o sí agua, ¿ya? Su otra función es que dice que es sustrato para la fermentación por bacterias del colon. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de fibra es muy indispensable para que nosotros tengamos una buena salud en el colon, para que nuestro colon siempre esté lleno de bacterias buenas, bacterias que son originarias de ahí, por así decirlo, ¿ya? Entonces, el colon sí o sí necesita fermentar en específico este tipo de fibra para que esas bacterias se sigan manteniendo ahí, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿dónde voy a encontrar yo este tipo de fibra? En fruta cítrica, ¿no? Lo encuentro también en avena, frijoles, en manzana, en plátano, zanahoria, avena, lenteja, cebada, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo a ustedes, lean bastante sobre fibra soluble, ¿ya? Y su beneficio en cuanto a colesterol y en cuanto a glicemia, ¿no? Para que ustedes de aquí a un futuro, no sé, quizás puedan sacar ideas para hacer alguna tesis, algún perfil de tesis, ¿no? Viendo el beneficio que tiene la fibra para disminuir tanto colesterol como glicemia, ¿ya? ¿Hasta ahí me han entendido? Ok. Entonces nos vamos con la digestión y absorción de los carbohidratos. Metabolismo no vamos a hablar mucho, porque el metabolismo ustedes lo van a ver en la materia que llevan, que es bioquímica, o que van a llevar en bioquímica. Entonces acá solamente vamos a hablar sobre la digestión y su absorción, y cómo se regulan los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Fíjense qué dice ahí. Esta imagen me ha gustado porque les dice los 6 lugares por donde necesariamente tiene que pasar el carbohidrato para poder ser digerido y finalmente absorbido, ¿no? La digestión de los carbohidratos, fíjense dónde inicia. Inicia en la boca. ¿Gracias a qué? Gracias a la acción de la amilasa salival, ¿ya? Entonces, ustedes
cuando consumen algún alimento, ¿no? Van a producir saliva. Y en esa saliva está esta enzima, ¿no? Que se llama amilasa salival. La función de la amilasa salival es poder digerir a algunos polisacáridos. ¿Por qué algunos? Porque no todos los polisacáridos se van a poder digerir en la boca. Ya les dije yo, ¿qué es la digestión? Es la transformación de una molécula más grande a una molécula más pequeña, ¿ya? Entonces, los polisacáridos dijimos que son una cadena larga de carbohidratos, ¿no? Sobre todo de monosacáridos, ¿ya? Entonces, esa cadena larga que yo me consumí en un alimento se va a degradar en la boca gracias a la saliva, gracias a la amilasa salival que está en la saliva, y se van a descomponer. Se van a descomponer hasta llegar a polisacáridos menores, es decir, cadenas de carbohidratos más cortitas, polisacáridos más pequeños. Yo les dije que los polisacáridos están hechos por la unión de entre 10 hasta miles cadenas de monosacáridos, ¿no ves? Entonces, estos polisacáridos se van a degradar de cadenas más largas a las cadenas más cortas, ¿no? Algunos van a poder llegar a convertirse en maltosa. Acuérdense que la maltosa ya es un disacárido y los carbohidratos, su digestión termina ¿cuándo? Cuando un polisacárido termina convertido en un monosacárido. ¿Qué era un monosacárido? Que estaba compuesto por una molécula, ¿ya? Entonces, estos polisacáridos se van a digerir en la boca a polisacáridos más cortos, más pequeñitos, y algunos van a poder llegar a convertirse inclusive hasta maltosa, es decir, un disacárido, ¿ya? En el estómago, esta amilasa es bloqueada. Entonces, en el estómago no hay digestión de carbohidratos, ¿ya? Directamente van a pasar al intestino delgado, a seguir el proceso de la digestión, ¿ya? Entonces, vamos por partes. La digestión va a iniciar en la boca gracias a la amilasa salival. Luego pasa por el esófago, pasa por el estómago. En el esófago y en el estómago no sucede nada porque la amilasa es bloqueada y directamente estos carbohidratos van a pasar hasta el intestino delgado. ¿Qué va a pasar en el intestino delgado? Mientras están en ese transcurso de pasar hasta el intestino, el páncreas se va a encargar de secretar otra enzima que también se llama amilasa, pero ahora se llama amilasa pancreática, ¿ya? La amilasa pancreática es la que se va a encargar de descomponer el resto de estos carbohidratos que no se descompusieron en la boca, ¿ya? Es decir, los carbohidratos que yo les dije, que los polisacáridos que eran cadenas largas quedaron en cadenas más cortitos y algunos quedaron en maltosa, ¿no? Eso, gracias a la amilasa pancreática en el intestino delgado, se van a poder descomponer, ¿ya? Pero también en el intestino delgado se van a producir, acuérdense que yo les dije, los disacáridos necesitan de enzima para poder descomponerse y quedar sueltos los monosacáridos, ¿no ven? Entonces, cada disacárido necesitaba una enzima en específico, les dije, ¿no? Entonces, aquí en el intestino delgado es donde se van a producir estas enzimas, la maltasa, la sacarasa y la fructasa, ¿ya? Entonces, en el intestino delgado, ¿qué pasa? Llega la amilasa pancreática, se produce sacarasa, se produce lactasa y se produce maltasa, ¿ya? Y aquí se van a descomponer ya por completo todos los carbohidratos, ¿ya? Una vez están descompuestos, es decir, ya quedan en moléculas de monosacárido, ya recién van a poder ser absorbidos y se van a absorber en el intestino gracias ¿a qué? Gracias a las microvellosidades, ¿no? Para poder pasar al torrente sanguíneo. Ahora, como todo se quedó como glucosa, ¿no? Maltosa o fructuosa, ¿ya? Acuérdense que nuestro cuerpo, ¿cómo utiliza los carbohidratos? Los utiliza necesariamente como glucosa. Entonces, esa fructuosa y esa galactosa también necesita ser transformada a glucosa. ¿Y eso dónde va a pasar? Eso va a pasar en el hígado, ¿ya? O sea,
La digestión inició en la boca, continuó en el intestino delgado se terminó de digerir todo, se absorbió, pasó a mi torrente sanguíneo y se fue directamente hasta el hígado. En el hígado, esos monosacáridos se van a transformar ya a glucosa, ¿ya? Para poder ser transportadas a todas y cada una de las células de nuestro organismo y poder convertirse en energía. Ahí ya iniciaría el metabolismo, cuando ya mi molécula de glucosa llegó a cada una de mis células, ¿no? Ya les dije, el metabolismo ustedes lo van a ver después más con calma en la materia de bioquímica. Nosotros ahorita estamos viendo lo que es la digestión, ¿ya? Entonces, una vez esas moléculas son repartidas a cada una de mis células, cuando yo consumo más, ese exceso, ¿no? Ese exceso de glucosa, se va a almacenar. ¿Y dónde dijimos que se almacena? Se almacena en hígado y se almacena en músculo, ¿ya? ¿Y cómo se almacena? Se almacena en forma de glucógeno, ¿ya? El glucógeno dijimos que es la forma en la que la glucosa se puede almacenar, ¿ya? Finalmente dice que en el intestino grueso, ¿no? Dijimos que algunos hidratos de carbono que eran no digeribles, ¿no? Pasaban directamente al intestino grueso, y eso es la fibra. Entonces, algunos hidratos de carbono pasan, dice, al intestino grueso sin digerir, o sea, la fibra pasa sin digerirse, ¿no? Y es aquí donde las bacterias van a fermentar esta sustancia, ¿ya? Y finalmente se va a expulsar mediante las heces fecales. Ahí termina todo el proceso de digestión y absorción de los carbohidratos, ¿no? Entonces, como les dije, esta imagen se los resume bien bonito toda la digestión y absorción de los carbohidratos, ¿ya? Inicia en la boca gracias a la milasa salival. Continúa en el intestino gracias a la milasa pancreática, gracias a las enzimas sucrasa, lactasa y maltasa, ¿ya? Continúa esto, en el intestino se absorben, son absorbidos, transportados mediante el torrente sanguíneo hasta el hígado, y en el hígado se van a, algunas moléculas de glucosa van a dirigirse directamente a la célula, ya, para poder ser transformados en energía, y el resto se va a almacenar en forma de glucógeno, ¿ya? Tanto en hígado o tanto en el músculo también. Lo que no se logró digerir y lo que no se logró absorber va a pasar automáticamente a el colon, ¿no? Y va a ser fermentado por las bacterias para finalmente ser expulsado en las heces fecales, ¿ya? ¿Me entendieron ahí? Sí, Lizeth, una pregunta. ¿Esta diapositiva la va a pasar después la va a subir a la plataforma? Sí, sí, se las voy a pasar, ¿ya? Ya, gracias. Bien. Entonces, ahora nos vamos a la regulación de la glucosa sanguínea, es decir, a la regulación de la glicemia, ¿no? La glucosa en sangre. Esta regulación se va a dar gracias a al trabajo de dos hormonas en específico, pero también actúan en esto otras hormonas. Las hormonas principales, que son las encargadas de la regulación de la glucosa en sangre, se llaman insulina y glucagón, ¿ya? La insulina tiene la tarea de reducir los niveles de glucosa. En cambio, el glucagón tiene la tarea de hacer todo lo contrario. El glucagón se encarga de aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, funciona más o menos así. La insulina la secreta el páncreas, ¿no? Los islotes de Langerhans del páncreas, ¿ya? Esta insulina se produce cuando hay en la sangre niveles altos de glucosa. ¿Por qué? Porque su función es reducir los niveles de glucosa en sangre y hacer que esa glucosa pueda ingresar a mi célula, ¿ya? Entonces, fíjense, mi célula, fíjense en la pantalla, mi célula, ¿no? Normalmente está así, está cerradita, ¿ya? La insulina actúa como si fuera una llave, ¿ya? La insulina actúa como si fuera la llave de la puerta.
Entonces, la insulina se va a encargar de abrirle la puerta de la célula para que esa glucosa pueda ingresar a mi célula. Entonces, esa es la tarea que tiene la insulina. Como va a ingresar la glucosa a la célula, los niveles de glucosa en sangre, pues obviamente van a disminuir, ¿ya? Sin embargo, el glucagón se encarga de todo lo contrario. Cuando el glucagón detecta niveles altos de glucosa en sangre, perdón, niveles bajos de glucosa en sangre, su tarea es aumentarlo. ¿Cuáles son los niveles normales de glucosa? Paola, ¿cuáles son los niveles normales que tenemos que tener de glucosa en sangre? ¿Alguien sabe? Entre 80 y 100. Más o menos por ahí vamos. De 70 a 100, como dijo Héctor, pues, en ayunas, Ya. creo. Esa es glicemia basal, ¿ya? O sea, cuando yo estoy en ayunas, efectivamente sí, mi azúcar tiene que estar entre 70 a 100 niveles de azúcar en ayuna. Pero cuando yo ingiero algún alimento, ¿ya? Y eso ustedes tienen que explicarles a sus pacientes. Cuando yo ingiero un alimento, es normal, completamente normal, que mi azúcar en sangre suba. Pero ¿hasta cuánto puede subir mi azúcar en sangre? 120. 140. Hasta 120, 125, en algunos pacientes diabéticos, inclusive hasta 140. ¿Ya? Diabético, Entonces, sí o sí, sería hasta 140. En pacientes diabéticos, las recomendaciones son esas, ¿no? Que el control glicémico, el control, es decir, el control del azúcar del paciente diabético sea así, hasta 140 postprandial se llama, es decir, después de una ingesta de comida, ¿ya? Ah, ya. Entonces, Dicen una pregunta. ¿sí? ¿El alcohol aumenta el nivel de glucemia en los pacientes? También aumenta, ¿ya? Bueno, entonces les decía, cuando se detectan niveles de glucosa por encima de los valores normales, ¿no? Es decir, por encima de 100 en caso de ayuna y por encima de 120, 125 en caso de glicemia postprandial, ahí es donde se va a activar esa insulina, ¿no? Y esa insulina tiene la tarea de que ese azúcar se mantenga siempre en esos niveles, ¿no? Entre 70 a 110, a 100, perdón, 125 postprandial. Entonces ahí es donde se va a liberar insulina y va a tener esa función, ¿no? Va a tener la función de poder abrirle la puerta de la célula para que esa glucosa pueda ingresar. En cambio, el glucagón hace todo lo contrario. El glucagón, cuando detecta niveles de azúcar en sangre muy bajos, es decir, por debajo de 70, ¿ya? El glucagón tiene la tarea de estimular la descomposición del glucógeno. Es decir, dijimos que el glucógeno era el almacén de la glucosa, ¿no? Entonces, este glucagón se va a encargar de como que despertarlo al glucógeno para que el glucógeno se pueda descomponer y pueda convertirse otra vez en glucosa y esa glucosa se eleve otra vez en la sangre, ¿ya? Entonces, así funciona la regulación de la glucosa sanguínea, ¿ya? Hay otras hormonas que intervienen en esta regulación, ¿ya? Las hormonas suprarrenales, ¿no? Entre ellas les puedo mencionar la adrenalina, noradrenalina, hormona del crecimiento, pero las que son principalmente encargadas de esta regulación de la glucosa en sangre son la insulina y el páncreas y el glucagón, ¿ya? Que ambas hormonas son producidas en el páncreas, ¿ya? Bien. Ahora les voy a hablar acerca del índice glucémico. ¿Han escuchado ustedes alguna vez sobre el índice glucémico? ¿Qué es el índice glucémico? ¿Qué han escuchado? A ver, cuéntenme un poco. Gabriela, ¿has escuchado sobre el índice glucémico alguna vez? ¿Sí?
¿Qué has escuchado? A ver, actívame tu micrófono y contame un poquito sobre qué has escuchado. ¿Mm? ¿Qué has escuchado sobre el índice glucémico? ¿Por qué no quieren hablar? Bueno, les voy a explicar entonces. El índice glucémico, fíjense, dice que está definido como la respuesta de la glucosa sanguínea a la ingesta de un alimento comparado con un estándar. ¿Qué quiere decir esto? El índice glucémico se refiere a cuánto va a subir la glucosa cuando yo ingiero un alimento, ¿ya? Sobre todo alimentos que son altos en carbohidratos, que son ricos en carbohidratos, fuentes de carbohidratos, ¿no? Y eso lo va a comparar con un estándar que se ha hecho ya con la glucosa o con el pan blanco, ¿ya? Entonces, fíjense, dice, es decir, se refiere al efecto que tiene un alimento sobre los niveles de azúcar en sangre una vez ingerido. ¿Cuánto va a subir mi azúcar en la sangre cuando yo ingiero un alimento? Entonces, y lo hace comparando con un estándar. ¿Qué quiere decir? Fíjense en la imagen que hay aquí abajo, ¿no? El estándar, o con lo que la compara, es con lo que está de color amarillo, ¿ya? Es decir, el azúcar, la glucosa o el pan blanco actúa así, ¿no? Fíjense, hace su pico aproximadamente a los 30 minutos y tendría que volver a estar en los niveles normales del azúcar en sangre a los 120 minutos aproximadamente, es decir, a las 2 horas, ¿ya? Cuando yo consumo un alimento que es de índice glucémico alto, actúa de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que va a subir mi azúcar en sangre alto, ¿ya? Bastante. En cambio, cuando yo consumo de un alimento con un índice glucémico bajo, el azúcar lo va a subir porque esa es una función normal, no lo podemos evitar, pero va a subir en comparación con un alimento de índice glucémico alto, lo va a hacer en un valor mucho menor, ¿ya? Entonces, ese es el índice glucémico, es la explicación que le han tratado de dar, ¿no? ¿Por qué hay algunos alimentos que a pesar de no ser dulces, ¿no? Por ejemplo, me elevan bastante el azúcar, ¿no? Entonces, esa explicación se le ha tratado de dar. Uso al índice glucémico ahorita hay bastante. Se lo empezó a utilizar más que todo un deportista, ¿ya? Un deportista que utilizó esto, por ejemplo, es el tenista Djokovic, ¿no? Que él empezó a utilizar el índice glucémico en su alimentación, ¿no? Como parte de su preparación para el deporte que realiza, que es tenis. Entonces, él es uno de los que utilizó este índice glucémico, ¿no? Ahora también se lo está utilizando mucho en la nutrición clínica para tratar a los pacientes con diabetes. Ojo, en la nutrición clínica no se lo utiliza el índice glucémico como el único factor que hay que tomar en cuenta, porque el índice glucémico habla de la calidad del carbohidrato, ¿ya? En un paciente con diabetes nosotros tenemos que hablar tanto de la cantidad como de la calidad del carbohidrato. Entonces, para un paciente diabético se toma en cuenta el conteo de carbohidratos, pero también se toma en cuenta el índice glucémico. Así yo me aseguro de tomar en cuenta tanto la cantidad como la calidad del carbohidrato. ¿Ya? Dice, ¿Sí? va a disculpar, se me está apagando el celular y sí sé que es el índice glucémico, lo tengo anotado. Ya, muy bien. Cargalo tu celular porque se está acabando, nos quedan 2 minutos de clase. Voy a volver a crear una clase para terminar de explicar esto y ahí ya tomo lista, ¿ya? Así que vaya cargando su celular. Entonces le explico la clasificación y luego voy a crear otra clase, ¿ya? El índice glucémico se clasifica en 3, ¿no? Y cada uno tiene su rango, ¿no? El rango se clasifica en índice glucémico alto, moderado o medio, e índice glucémico bajo, ¿ya? Fíjense acá, los valores de el índice glucémico oscilan entre 0 a 100, ¿ya?
Hay algunos alimentos que tienen más de 100, entonces el índice glucémico bajo es aquel alimento que tiene un índice glucémico entre 0 a 49. El índice glucémico moderado está entre 50 a 69. Hay algunas bibliografías que dicen que está entre 55 a 69. Y por último, el índice glucémico alto es aquel que está por encima de 70, ¿ya? Estos índices glucémicos, por si acaso, ya están predeterminados. Hay tablas con índices glucémicos. Entonces, ¿qué significa esto? Los alimentos, cuando yo consumo un alimento con un índice glucémico bajo, ¿no? Ya les dije, su función va a ser de cualquiera de estos alimentos, sí o sí va a ser aumentar la glucosa en sangre. Pero el alimento con índice glucémico bajo lo aumenta de manera lenta. En cambio, un alimento con índice glucémico alto lo incrementa muy rápidamente la glucosa en sangre, ¿ya? Bien, les estaba explicando cómo calcular el índice glucémico. Fíjense, yo ya me hice una tablita en Excel, ¿ya? En la que, como les decía, aquí pongo la cantidad de cada alimento que yo utilicé, ¿no? Para una preparación. Esta tablita se las voy a pasar también, ¿ya? Acá ponen cuánto de carbohidrato tiene cada alimento, ¿ya? Esto lo encuentran en la tabla de los alimentos, en la tabla de composición de los alimentos. ¿Qué es la proporción? Fíjense, la proporción es, ustedes aquí, una vez tienen la cantidad de carbohidrato total, ¿ya? Todo esto de aquí me lo suman, ¿no? Y aquí me dio 80,6. Esa es la cantidad total de carbohidratos que tiene esta preparación, ¿ya? Entonces, una vez yo sumo la cantidad total de carbohidratos, ¿ya? Y ahora voy a dividir 80, que es el total, lo voy a dividir entre la cantidad de carbohidratos, para saber realmente cuánto de carbohidrato tengo, ¿ya? Para saber la proporción. Y aquí, como les decía, eso lo voy a hacer en cada uno de los alimentos, ¿ya? En esta parte de aquí coloco el índice glucémico que lo voy a encontrar en la tabla, ¿ya? Y finalmente voy a multiplicar, para saber el índice glucémico, voy a multiplicar la proporción con el índice glucémico del alimento. Eso lo voy a hacer igual en cada uno de los alimentos, ¿ya? Y al finalizar, solamente me queda hacer la sumatoria. Por último, esta tablita me sirve para saber cuánto de carbohidrato tiene mi preparación y cuál es el índice glucémico de mi carbohidrato, ¿ya? Si ustedes quieren buscarlo y revisar ustedes de manera más detallada, pueden buscarlo en la página de la OMS, ¿ya? Lo van a encontrar como cálculo de carbohidratos por preparación, ¿ya? Así lo pueden encontrar. Entonces, y estos valores de aquí, como les digo, ¿ya? Es de la tabla que les mostré de Fundación para la Diabetes, que ahorita se las voy a mostrar. Aquí. Pueden ver, ¿no ven? Entonces, fíjense, esta tabla, ¿ya? Tiene a todos los grupos de alimentos y ahí los ha puesto, ¿ya? Entonces, fíjense, están los lácteos y ahí está todo el grupo de lácteos. Cereales, derivados, harinas, legumbres y tubérculos, y también está todo, ¿ya? Están las frutas, están las hortalizas, están las frutas grasas y secas, están las bebidas, y hay otros alimentos. Y aquí también les vuelve a decir, ¿no? Lo que está en color rojo es índice glucémico elevado, lo que está en color naranja es moderado, y lo que está en verde es índice glucémico medio. Y aquí tomen en cuenta, fíjense como les decía, ¿no? Tomen en cuenta un índice glucémico bajo por menos de 55, ¿no? O sea, les repito, hay algunas bibliografías que dicen que el índice glucémico bajo es de 55 para abajo, y hay otros que dicen que es de 50 para abajo, ¿ya? Pero eso depende de la bibliografía que ustedes utilicen para clasificarlo, ¿ok?
Entonces, esa tablita pueden utilizar por si acaso para poder hacer el cálculo de su índice glucémico, ¿ya? Estamos en lo último. Necesidades diarias de carbohidratos. Fíjense, ¿no? Como es bastante amplia la función que tienen estos carbohidratos, nosotros necesitamos consumir entre el 45 a 65% del total de nuestras calorías de la dieta tienen que venir de los carbohidratos, ¿ya? Las recomendaciones diarias del alimento, es decir, cuánto es lo mínimo que se recomienda consumir de este nutriente, ¿ya? Es 130. Lo que yo tengo que consumir como mínimo son 130 gramos de hidratos de carbono por día para que mi cuerpo evite utilizar las reservas de proteína o de grasa. Ya ustedes ya saben, como los hidratos de carbono son la fuente preferida de energía para el cerebro y sistema nervioso, entonces no podemos utilizar menos de 130 gramos. Si yo utilizo menos de 130 gramos de carbohidratos, ya, mi cuerpo va a tener que recurrir a las proteínas y va a tener que recurrir a las grasas, ¿no? ¿Cuál es el problema de que recurra a las grasas? ¿No? Que lo hace produciendo cetonas, ¿no? Entonces es por eso que se trata de evitar el que se utilicen las grasas como fuente de energía, ¿ya? Y por último, se considera que necesario que se consuman aproximadamente 25 gramos de fibra al día, ¿ya? No tendríamos que consumir menos para no tener consecuencias por una deficiencia de fibra, ¿ya? Hay algunos problemas que están relacionados a los carbohidratos, algunos problemas de salud. Si hablamos del consumo simplemente de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos simples, ¿no? Lo primerito que vamos a ver es las caries, ¿ya? Y esto es muy frecuente, sobre todo en niños. Entonces, las caries son a consecuencia de un consumo elevado de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos simples. También está relacionada al excesivo consumo de carbohidratos simples, la obesidad. Muchas bibliografías dicen que también está relacionado a un consumo excesivo de hidratos de carbono, colesterol elevado y triglicéridos altos en sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque los triglicéridos también son una forma en la que la glucosa que no se utilizó, ¿no? Se almacena en los adipocitos, que son las células de grasa, como triglicéridos. Entonces, también puede elevar los triglicéridos en sangre. Cuando yo tengo un paciente con triglicéridos altos, tengo que considerar realmente si eso se debe a que tiene una alimentación excesiva o en grasa o en carbohidratos. Entonces, ahí yo tengo que evaluar bien. Ya les estoy diciendo, los triglicéridos también pueden provenir de los carbohidratos. Cuando yo lleno por completo mis almacenes de glucosa, que son hígado y músculo, ¿no? Mi cuerpo tiene que recurrir a almacenar esa glucosa en las células adiposas, y lo hace en forma de triglicéridos, ¿no? Lo hace transformándose en triglicéridos. Entonces, cuidado con los carbohidratos. Y por último, relacionada al metabolismo de los carbohidratos, ¿ya? Se lo puede mencionar a la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que son personas que no tienen una enzima, la lactasa no la tienen, entonces son intolerantes. Estos pacientes, al consumir leche o cualquier producto lácteo, tienen diarreas, tienen dolores abdominales, ¿no? Tienen molestias gastrointestinales. Entonces, ¿cuál es la solución en estos pacientes? Hay dos opciones: o que consuma alimentos deslactosados, o hay pacientes que ni siquiera toleran el consumo de alimentos deslactosados. Entonces hay que recurrir directamente a suspender el consumo de lácteos, ¿ya? Eso depende de la tolerancia del paciente. Pero, como les digo, la intolerancia a la lactosa, más que todo, es un problema en el que la enzima no se produce. Entonces estos pacientes, al consumir estos alimentos, pues tienen problemas gastrointestinales. Luego está la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus. Diabetes mellitus hay bastantes tipos, ¿no? Hay diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional, pregestacional, otros tipos de diabetes, etc. Entonces, en estas enfermedades, ¿qué hay que hacer?
reducir los niveles, reducir el consumo de carbohidratos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está utilizando bien los carbohidratos y está ocasionando que haya una hiperglicemia. Y por último, está la hipoglicemia, que también está relacionada al metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué es la hipoglicemia? Niveles bajos de azúcar en sangre, ¿ya? Eso es todo. Creo que no les había hablado de las funciones, ¿no? De los carbohidratos. Bueno, para terminar entonces, los carbohidratos vamos a decir que tienen 3 funciones principales. La primera función, dijimos que es energética, no son los que nos proporcionan energía, es la fuente más rápida de energía a la que recurre nuestro cuerpo, es la favorita por el cerebro, la favorita por el sistema nervioso. Cada gramo de carbohidrato me aporta 4 kilocalorías. Además, es estructural o plástica. ¿Por qué es estructural o plástica? La ribosa, ¿ya?, que es un componente del ADN y del ARN, también es un carbohidrato, ¿ya? Es un monosacárido, pero no pertenece al grupo de las hexosas, por eso nos lo hablamos. Es un carbohidrato que pertenece a un grupo de las pentosas. Acuérdense, los monosacáridos podrían ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Nosotros hablamos de las hexosas, que eran las que tenían importancia nutricional. Ahora, la ribosa pertenece al grupo de las pentosas, es decir, también es un monosacárido. Y es este monosacárido que forma parte del ADN y el ARN. Por eso tiene una función estructural o plástica, ¿ya? Y por último está la función de reserva. ¿Por qué función de reserva? Porque evita que nosotros consumamos a las proteínas como fuente de energía, es decir, hacemos que se ahorren esas proteínas. Y además evita la cetoacidosis. Ya le dije, la cetoacidosis es cuando se recurre a las grasas como fuente de energía, ¿ya? Pero al recurrir a las grasas va a haber un producto de desecho que se llama cetonas, ¿no? Que eso es bastante dañino para nuestro organismo, ¿ya?